Muy buenos días para todos. Soy Olga Janet Zanabria Mejía, estudiante de la Corporación Iberoamericana en la especialización en Neuropsicología de la Educación. El tema que voy a tratar el día de hoy es acerca de la percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es la capacidad que presentamos todos los seres humanos de conectarnos a través de los sentidos con nuestro entorno, ya sea de manera consciente o inconsciente. Podemos hacerlo a través de nuestros 5 sentidos, que son el olfato, el gusto, el tacto, la piel, y cada uno de ellos tiene unos mecanismos receptores que le permiten tomar la información del medio y llevarla hacia nuestro cerebro. Uno de estos receptores, mecanismos receptores, es, por ejemplo, los quimiorreceptores. ¿Quiénes son los quimiorreceptores? ¿Qué sentido toma el quimiorreceptor? Entonces está, por ejemplo, el gusto y el olfato. Como podemos ver acá, el gusto tiene el órgano de la lengua, que es el que nos indica si tenemos un elemento salado, dulce, amargo, ácido o picante cercano a nosotros. El órgano del olfato, a través de la nariz, es quien nos describe de nuestro medio si estamos percibiendo olores agradables o desagradables. Otro receptor es los termorreceptores. Estos termorreceptores son aquellos que nos indican la temperatura. Entonces, el receptor que nos indica esto, ya sea el tacto o el gusto. El tacto es la piel, ¿sí? Sentido de la piel. Entonces ella nos dice, bueno, estamos tocando algo suave, algo áspero, algo frío, algo caliente. Cuidado porque te puedes quemar. El otro es el gusto. El gusto igual, van de la mano. Entonces él vuelve y nos dice, no, esto está caliente, esto está frío, esto está picante. Entonces, por ejemplo, nos alerta en caso de alergias lo que debemos o no podemos consumir para no ir a sufrir algún percance. Están también los receptores lumínicos o fotorreceptores que son solamente del órgano de la vista, del sentido de la vista, perdón, a través del ojo. Es que nuestro cuerpo toma esta información, entonces él mira a su alrededor y nota si, de qué color es, de qué forma, qué tamaño tiene el objeto y a qué distancia está de nuestro cuerpo. Gracias a él es que nosotros no sufrimos, por ejemplo, accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque nosotros medimos la distancia. Él tiene esa capacidad, o por ejemplo, cuando uno camina por la calle, pues no se está eh, golpeando con las demás personas o con los objetos porque él tiene esa forma de darnos esa percepción. También están los nociorreceptores. Los nociorreceptores son aquellos que nos indican la intensidad del dolor. ¿Sí? Cuando nos golpeamos, cuando nos caemos, cuando sufrimos alguna lesión a través de la piel generalmente, pues los nociorreceptores envían la información y nos dice qué tan intenso es el dolor y sabemos si pues no es nada o hay que asistir a un médico. ¿Cómo se sucede este proceso a nivel cerebral? Entonces existe un mecanismo llamado la transducción. Como acabo de decir, es un mecanismo o proceso de transformación de los diversos tipos de energía, ¿sí? Que lo recibimos a través de ¿qué? Pues de los sentidos, a través de la estimulación sensorial. Pero esta transducción, como su nombre lo dice, traduce estos estímulos a impulsos nerviosos. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas, ya sean neuronas especializadas o no especializadas, deben llevar la información a través de impulsos eléctricos.
¿sí? A no ser que sean las células gliales, que ellas a través de hormonas. ¿Cómo se sucede eso? Entonces, pues llega la estimulación ambiental, ¿sí? Del medio. Entonces, por ejemplo, nos comimos algo o estamos degustando algo salado. Entonces el receptor, que sería la lengua, entonces él coge y dice, uy, no, está salado. Entonces lleva la información a través de señal eléctrica por la fibra nerviosa. Esta se conecta, hace sinapsis a través de las dendritas. Allí se hacen las sinapsis, la conexión. Se toma la información, porque acuérdense que hay células presinápticas. Entonces estas células presinápticas toman la información, pasa por el cuerpo celular, se transmite a través de la fibra nerviosa, que allí están los axones, y vuelve y se distribuye a las otras dendritas y hacen sinapsis con otras neuronas y la información entonces llega al lugar cerebral que se necesite y nos devuelven la información al sentido que nos dio la primera estimulación ambiental. Entonces esas ya son las postsinápticas, ya se ha realizado la postsinapsis, o sea, ya la información. Bueno, continuando, entonces encontramos ahora el procesamiento subcortical. Este procesamiento se da porque existen unas estructuras que forman el sistema límbico o cerebro emocional. Este sistema límbico es un conjunto de estructuras que están ubicadas encima y alrededor del tálamo y bajo la corteza, incluyendo en este sistema al hipocampo, a la amígdala, al hipotálamo y a otras como el bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio. Bueno, el tálamo es el actor principal de este procesamiento subcortical porque él es el que recepciona toda la información de los órganos de los sentidos, a excepción del olfato, como ya lo había dicho anteriormente. Este procesamiento subcortical, ¿para qué nos sirve? ¿O de qué manera nos aporta? Pues es que este procesamiento es el que adapta la realidad concreta en la que un individuo se sitúa. Entonces ayuda a la conservación, ¿cierto? Regula los procesos viscerales y endocrinos, controla la vigilia y el sueño, así como estabiliza la excitación, atención y el manejo emocional. Por eso es que es tan importante. Bueno, paso aquí. Continuamos ahora con la corteza cerebral y el procesamiento cerebral. Entonces, ya sabemos que el cerebro está dividido en diferentes áreas y entre ellas encontramos la corteza cerebral y cómo es que se dan estos procesos. Entonces podemos ver en la imagen, encontramos el área motora, área sensorial, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal. Y, por ejemplo, están las áreas del lenguaje, como el área de Wernicke, ¿sí? Que es el que la comprensión del lenguaje se da allí. ¿Qué más? Pues es supremamente importante, porque si alguna de estas áreas llega a sufrir una lesión, llega a presentar, por ejemplo, un accidente cerebrovascular y se ve implicada alguna de estas áreas, entonces el paciente o la persona va a tener problemas para su normal funcionamiento cognitivo y por ende conductual. A raíz de esto, entonces ya llegamos a la parte final y encontramos que existe una parte de las alteraciones cognitivas que se llaman las agnosias. Entonces voy a leerlo textualmente de Redolar, que dice que una agnosia es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como consecuencia de una lesión o una disfunción cerebral
en ausencia de alteración cognitiva global y sin que esta alteración pueda explicarse por una afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. Bueno, el tema de las agnosias es muy amplio, entonces por ende voy a tomarme el atrevimiento de leer las más importantes y voy a mostrar que existen, por ejemplo, agnosias de tipo visual, auditiva, olfatorias y somatosensoriales. Perdón. Entonces, como se dan cuenta, se sucede principalmente a nivel de los sentidos, las agnosias. Acá hay dos representaciones, entonces hay una de la parte visual, pero voy primero a indicarle los tipos de agnosias. Entonces, la clasificación de las agnosias, las visuales. Entonces, hay agnosia visual de objetos, acromatoagnosia, alexia agnósica, prosopagnosia, que es la que encontramos en esta imagen, simultagnosia. Hay unas de tipo espacial, o sea, para ubicarme en el contorno, que son trastornos de la exploración espacial o el síndrome de Valent, trastorno en la percepción espacial, trastorno en la manipulación espacial o agnosia espacial unilateral, trastorno de orientación o memoria espacial, agnosia topográfica, amnesia topográfica. También hay del tipo auditivo, como les decía anteriormente, entonces están las auditivas verbales, no verbales, para sonidos, la amusia, están las táctiles, denominadas asterognosias, primarias, secundarias, y las asomatoagnosias, entonces están las unilaterales, hemiasomatoagnosia, anosognosia de la hemiplejía, misoplejía, somatoparafrenía, bilaterales, autopagnosia, agnosia digital, desorientación derecha-izquierda, asimbolia al dolor y existen otras agnosias. Aquí como podemos ver, entonces tenemos una prosopagnosia, donde el paciente, por más que quiera, no puede, no es que no quiera, sino que no puede, su cerebro no recepciona la información acerca de las características de la cara de la persona que lo saluda o a la que él se está referenciando. Entonces, este paciente debe buscar otras herramientas, como por ejemplo a través del sonido o alguna caracterización, diría yo que de forma, para poder determinar quién es la persona que está a su lado. En la siguiente imagen, la agnosia perceptiva, entonces tenemos un paciente que no, pues no puede definir en realidad qué objeto es el que está presente o está tocando, ¿sí? Porque él percibe que tiene forma de paraguas, pero que su centro es como un lápiz, o acá se nota que define que es como un caballo, pero que tiene cabeza de elefante. Entonces, es bastante compleja este tipo de trastornos. Bueno, pues así hemos llegado al final de esta presentación acerca de la percepción. Esta es la referencia bibliográfica de donde hemos tomado, la información.